Estamos comenzando a grabar y vamos a empezar, ¿no? Buenas tardes, ya son las tardes aquí, más del mediodía en Miami. Eh, Estamos aquí presentando un espacio, la Casa de la Colombianidad, para discutir un tema que es de mucha relevancia, no solo en el mundo, en el mundo, sino también en la comunidad colombiana. Es el tema de lo que está pasando en Gaza. Y por muchas razones es relevante, no solo porque muchos colombianos se fueron a trabajar allá a Israel, sino también porque, disculpen, sino también porque, eh, pues, hay algo muy curioso que dentro de uno ve mucho apoyo a lo que llaman el sionismo, un movimiento político en Israel, de parte de evangelistas y cristianos, no solo en Estados Unidos, sino en Colombia. Y uno se pregunta, bueno, sé dónde viene y por qué es. Entonces estamos abriendo este espacio para ese tema. Eh, en un minuto vamos a presentar los panelistas. Tenemos una moderadora que se llama Mónica. Yo soy Juan David, yo soy copresidente de la Casa de la Colombianidad y voy a estar simplemente ayudando con el tema de técnico de entrada y salida de personas. Solo pedimos que por favor, cuando expongan sus puntos de vista, se haga con respeto, que se hagan con argumentos, y porque esos son temas polémicos, eso es un tema controversial, es un tema sensible, pero por esa razón es que es necesario abrir estos espacios. Por esa razón es necesario poder tener discusiones sin llegar a violencia verbal o etcétera. Entonces, les pedimos por favor que acaten esas reglas y le voy a pasar el micrófono a Mónica para que presente y se inicie el conversatorio. Muchas gracias. Juan David, muchísimas gracias. Muy buenas tardes para todos y todas. Mi nombre es Mónica Fernández, les saludo desde la ciudad de Medellín y bueno, es un gusto estar con ustedes en esta tarde. Son las 12:10 de la tarde, vamos a iniciar el conversatorio con el tema del sionismo y la retórica del exterminio de Amalek. Todo asesinato en sí es un suicidio. Aportes bíblicos, históricos, políticos y económicos. Entonces, eh, les doy la bienvenida y las gracias a cada uno y cada una de ustedes quienes nos están acompañando en esta tarde. Y pues, como decía Juan David, pues es un tema que nos atañe como Latinoamérica, como latinoamericanos, y pues quisiera comentarles que tenemos dos invitados muy especiales. Quiero darle la bienvenida al pastor Sergio, el reverendo Sergio Talero, es de Bogotá, es egresado de Ciencias Teológicas de la Universidad Bíblica Latinoamericana en San José de Costa Rica. Fue presidente y pastor de la Iglesia Luterana Centroamericana en San José de Costa Rica entre los años 2008 y 2013. Fue asistente del director regional de Mesoamérica del Consejo Latinoamericano de Iglesias, CLAI, entre el año 2006 y 2010. Fue pastor de la Iglesia Evangélica Luterana El Divino Redentor en Bucaramanga entre el 2014 y 2019, y en la actualidad es pastor luterano en la comunidad luterana inclusiva Buenas Nuevas, comunidad con trabajo pastoral en el área metropolitana de Bucaramanga. Esta iglesia también cuenta con presencia en la ciudad de Santiago de Cali y en Quito, Ecuador. Actualmente es el secretario ejecutivo del Sínodo Luterano Latinoamericano y Caribeño, SILULAC. Entonces, Pastor Sergio, te doy la bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio y quiero comentarte que tienes 20 minutos para exponernos el tema que quieres compartirnos en la tarde de hoy. Así que bienvenido y muchísimas gracias.
Bueno, muchas gracias, Mónica, y los demás. Esperemos que no calcen los 20 minutitos. Entonces voy a permitirme compartir la pantalla. Quiero que me confirmen si la pueden ver. Sí, se ve. Sí se ve. Bien, entonces, como ya se dijo, la, el tema es el sionismo y la retórica del exterminio de la nave. Todo asesinato en sí es un suicidio, aportes bíblicos, históricos, políticos y económicos. Y en este vamos a intentar responder a la pregunta: ¿qué comprensión bíblico-teológica y político-filosófica del ser humano se descubre en la actual guerra entre Israel y Palestina? ¿Por qué el título? Todo asesinato en sí es un suicidio. El padre Luis Alonso Choque, en un trabajo titulado ¿Dónde está tu hermano?, sobre el relato de Génesis 4, la historia de Caín y Abel, afirma que en este texto gravita uno de los problemas radicales de la humanidad. Si todos los hombres y mujeres somos hermanos, todo homicidio es un fratricidio. De alguna manera nos consumimos unos a otros cuando se mata a otros seres humanos, lo cual es una forma de suicidio. La imagen corresponde a un trabajo de Lorenzo Ghiberti, italiano, de 1378, y tiene por nombre la obra La historia de Caín y Abel, el sacrificio, el asesinato de Abel y Dios desterrando a Caín. Bien, este va a ser nuestra presentación. El primer tema es la retórica de Netanyahu, declaración del primer ministro, el pueblo de Dios, los amalecitas, Amalek y los hicsos. El tercer tema es el surgimiento de Israel, la invención del pueblo judío, y como final es el sionismo. Israel no puede ser descrito como un Estado democrático mientras se considere a sí misma como el Estado del pueblo judío. Bien, entonces la retórica de Netanyahu. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha sido criticado por pedir, comillas, una guerra santa de aniquilación contra el pueblo palestino en la sitiada Franja de Gaza, después de invocar a los Amalek, una nación de la Biblia hebrea que a los israelitas se les ordenó eliminar con un acto de embarazo. Otras declaraciones, dice, abro comillas, es una lucha, como se ha hecho aquí, entre los hijos de la luz y los hijos de la oscuridad, entre la humanidad y la ley de la jungla, cierro comillas. Netanyahu ha dicho que ellos son el pueblo de la luz y por ello tienen derecho a gobernar el mundo. Esto fue en un discurso de Knesset, que es el órgano bicameral del Estado de Israel, en octubre del 2023. En el minuto 3:44 de su intervención, el primer ministro dijo esto, que es en hebreo, y esta afirmación fue recogida y posteada en la red social X, antes Twitter, luego fue borrado, pero varios verificadores de información en redes sociales compartieron la velocidad de estas palabras. Esta declaración, la tercera, de Israel como un Estado, del Estado de Israel como Estado judío, tiene sus orígenes en la publicación de Theodor Herzl de 1896. Este es un libro que es considerado como punto de partida del movimiento sionista. Trata de que el problema del antisemitismo solo sería resuelto cuando los judíos dispersos por el mundo se puedan reunir y establecer en un Estado independiente. El asunto sigue en que el actual Estado de Israel identifica sus raíces con la veterotestamentaria tierra de Israel. Así pues, Kafel, el primer ministro, usa esta... ¿Perdón? Porque tienes un medio. Decía que cada vez que el primer ministro utiliza esta expresión, tiene toda esa carga simbólica y propagandística a los que nos tenía acostumbrados. Bien, entonces ahora hablamos del pueblo de Dios y los amalecitas, Amalek y los Ixos. Bien, los Ixos es un término usado por los historiadores para designar faraones extranjeros que reinaron en Egipto entre el año 1730 y 1580 antes de la era común. Las dinastías 15 y 16 al occidente del Unido. Los Ixos vienen de un término egipcio que significa príncipes del desierto.
Los hurritas, según algunos autores, fueron los antecesores de los kurdos, ubicados entre el actual Irán e Irak. Algunos autores creen identificar los hicsos con los amalecitas. En primer lugar, porque en sellos oficiales de sus dinastías se han hallado nombres como Apop I y Apop II. Apop I funda la ciudad de Tebas, la ciudad egipcia, y en la tradición griega hay en Egipto un rey llamado Ofiges, que fue el fundador de Tebas, Grecia. Ahora bien, Apop es una transcripción provisional de los egiptólogos para una inscripción cuyos consonantes admiten la equivalencia a Go, que entonces concuerda con el registro bíblico acerca del nombre de los reyes amalecitas. Esto explica las menciones de Agar y Amalek en los exaltados términos con que se hallan en el libro de los números y en el libro, sí, en el libro de los números. Según algunas tradiciones rabínicas, Amalek se dispuso a conquistar todo el mundo. Se han hallado sellos de los reyes hicsos en Creta, Palestina, Mesopotamia y otros lugares del Egipto. Así pues, la fama del rey Ofiges, fundador de Tebas, quien había llegado a ellos de los griegos, concuerda con el nombre Agar. Entonces se puede identificar los hicsos con los amalecitas. En segundo lugar, la destrucción de los amalecitas por parte del rey Saúl y la muerte de este último rey Agar a manos de Samuel, primera de Samuel 15, marcan en la Biblia un antes y un después en relación con la mención de Egipto como gran potencia. La campaña de Saúl contra los amalecitas se dirigió hacia el sur, lo cual concuerda con el hecho de que las hordas de Ixos expulsadas por el primer faraón de la restauración egipcia, Amosis I, no dejaron un rastro histórico. Saúl terminó con el poderío amalecita, aunque quedaron todavía partidos de esta etnia que se dedicaron a merodear. Un caso interesante es el esclavo egipcio de un señor amalecita mencionado en 1 Samuel 33. Según una teoría de Lovsky-Colville, los hicsos, los amalecistas, deseosos de extender sus dominios, entraron en un Egipto indefenso, sin ejército ni organización militar y política, devastado por las 10 plagas y por la mortandad en el Mar Rojo. Sin faraón ni recursos de ninguna clase, cayó fácilmente Egipto en sus manos. Esta conquista habría tenido lugar en la época del Éxodo, vale decir, alrededor del año 1441 antes de la era común. Sin embargo, los historiadores creen que el rápido avance de las conquistas perdón, de las conquistas de los egipcios en Egipto se debe a la situación de la dinastía política en que estaba seguido el país a finales de la dinastía 14. Y también al empleo de una nueva arma de guerra introducida por los arios en Asia, que era el carro de primaria. Bien, el texto de Samuel presenta historias de personajes muy lejos de ser religiosos, llenas de amor, odio, intrigas, envidias, humillaciones, astucias y pruebas de gran lealtad. En el centro de este texto de Samuel está David, un hombre con fuertes contradicciones internas. Como político era perspicaz, como hombre agitaba múltiples pasiones que podían llevarlo hasta el crimen, pero siempre fue capaz de numerosos impulsos y de noble dignidad en la desgracia. En su vejez le tocó ver a David cómo palidecía su estrella y el favor y la popularidad pasaban a sus hijos. Tenía una verdadera debilidad por los hijos, debilidad que se convirtió en falta y llevó su trono al borde de la misma. Es preciso decir que el texto tiene la intención de hacer notar su comprensión de la ley del Deuteronomio, que fue traspasada por Saúl, el primer rey, y por ello Saúl se descubrió a sí mismo mientras que David era la alianza protegido por Dios. Entonces el mensaje a entender en Samuel va a depender de la estrategia de lectura que usted y yo empleemos para descubrir el texto que estamos leyendo. Saúl es el primer rey, es un benjaminita, nacido como futuro rey por Samuel en 1 Samuel 10. Es un héroe con un final fracasado, a pesar de tener ascensión militar. Su misión era proteger la nación de los filisteos. Sin embargo, su, entre comillas, desobediencia con respecto a Agar, que fue la amanecita, y consultar el espíritu de Samuel, que ya había muerto, le llevaron a ser desechado. Por otra parte, su gestión como rey fue perseguir a David, gran parte de su senado, y eso lo distrajo del plan principal, que era mantener la raya de los filisteos. Todo sirve en el texto de Samuel para abrirle paso a David y a la monárquica época
de oro de Israel. Algunos eruditos afirman que la verdadera monarquía empieza con él. David es mostrado en el texto como se carga a la oficina del trono desde que era joven pastor, el menor de los hijos de José, era un buen guerrero, vencedor de Goliat, acompañado siempre por la presencia de Yahvé. Poco a poco se va perfilando con el sucesor de David, mientras Samuel lo unge como rey por encargo de Yahvé. David tenía una gran habilidad guerrera, lo que llegó a caer en gracia con los filisteos, a cuyo servicio se colocó junto con su compañía como mercenario. Con el fruto de varios saqueos que David hizo, se enriqueció, ganó prestigio entre la población de Judá, entregó a los filisteos parte del botín de guerra, 1 Samuel 27, y por sus servicios a los filisteos recibió la ciudad de Siclag, 1 Samuel 27. El capítulo 27 muestra uno de los aspectos más oscuros del mercenario David. David no se traía a Gad, familias, David no se traía a Gad ningún prisionero vivo, hombre ni mujer, para que no lo iniciaran por lo que hacía. Este fue su modo de proceder todo el tiempo que vivió en la campaña filistea. Aquis, hijo de Maón, rey de Gad, territorio filisteo, se fiaba de David pensando que David se había amistado con su pueblo Israel y que sería siempre vasallo suyo. 1 Samuel, capítulo 27, versos 11 y 12. David se volvió célebre y poderoso con la ayuda de sus bandoleros, aunque mostró grandeza cuando entró en dos oportunidades en la tienda de Saúl y pudo matarle, pero lo hizo. Experimentó el pecado, la pérdida de sus hijos, el asesinato de Urías, pero supo asumirlo cuando Natán el profeta le hizo caer en la tierra. En lo político llegó el clímax al reinado, hizo de Jerusalén, que era ubicada en Jerusalén, la capital política de Israel, y allí trasladó la carta. Las ideas religiosas que Israel compartía con sus vecinos solicitaban que el Dios de la batalla recibiera parte de la victoria. Esto era algo que hacía David. Pero Saúl no lo hizo y esta fue parte del problema que tuvo con, con el profeta. Seguimos. Bien, ahora pasamos a la siguiente cuestión de tiempo. Este es una declaración de Menachem Begin, primer ministro de Israel, entre el año 1977 y 1983, en un discurso dirigido al Coliseo. Dijo él, nuestra raza es una raza de hados. Nosotros somos dioses sobre este planeta. Somos tan diferentes de las razas inferiores como ellos lo son de los insectos. De hecho, comparados con nuestra raza, las otras razas son bestias y animales, como muchos son ganados. Nuestro destino es gobernar sobre las razas inferiores. Nuestro reino terrenal será gobernado con vara de hierro por nuestro hijo. Las masas lamerán nuestros pies y nos servirán como nuestros esclavos. Con esto quiero empezar esta segunda sección. ¿Cómo surge Israel? La palabra Israel está compuesta por una palabra Yisra, una raíz, y del elemento teofónico El, que significa Dios. Israel significa luchar, entonces Israel significa Dios luchará, Dios peleará. Esto es que Israel surge en el campo de batalla, según la definición política. Él es el verbo exateuco, es decir, esto de Génesis a Josué, como historia, hará que los debates cesen y no haya lugar a ellos. Sin embargo, la investigación bíblica deja ver que esa sección corresponde, o sea, lo exateuco, corresponde al testimonio de una oralidad y no a la crónica de hechos históricos. Asimismo, la redacción no se puede atribuir a un solo escritor sin varios. Unos afirman que Israel se constituye fuera de Canaán y conquista esta tierra en un proceso de invasión violenta. Para otros, Israel se forma en Canaán en un proceso lento y pacífico de migración y culturación de contingentes poblacionales seminómadas. Y para otros, Israel emerge de una crisis profunda y revolucionaria de la sociedad comunitaria cananea a través de la migración de poblaciones cananeas marginalizadas. El Pentateuco afirma que el origen del pueblo será en Egipto, Éxodo 1:9,
Y el credo del Deuteronomio 26 se afirma que en Egipto los descendientes de los arameos, dispuestos a morir, se volvieron un gran pueblo fuerte y numeroso. Hay otros textos que no sobre eso. Estas afirmaciones son teológicas y conducen a comprender la liberación de la opresión, y allí los israelitas bien israelitas. De otra parte, el surgimiento del pueblo y su vinculación a la tierra, la organización del pueblo será preferencialmente bajo condiciones de tierra cultivable, y posterior a ello será una organización centralizada y estatal. El lingüista brasilero Milton Schwantes dice, ya nos acompaña, plantea tres tesis. Israel surge, primero, surge en Canaán; segundo, se constituye bajo condiciones del sistema de tributación cananeo, de diversos grupos, tres diversos grupos oriundos de las afueras de Canaán, que desempeñaron un papel destacado en la formación de Israel. Claro, hay otras hipótesis. Perdón, ¿cuánto tiempo llevo, Mónica? Te quedan 5 minutos, pastor. Wow. Gracias. Bien, voy a pasar, voy a pasar, ok, ok. En algunos círculos eclesiales y religiosos, la Biblia se concibe como un todo histórico en el sentido moderno de su término. Algunos de los libros son considerados como historia. Por ejemplo, lo que se escribe en Génesis 1 se describe cómo se forma y se pobla el planeta Tierra. Sin embargo, el texto bíblico tiene una finalidad religiosa en la cual están entrelazados aspectos históricos, sociales, políticos, económicos y, por supuesto, religiosos. Los autores bíblicos indican sin duda que Israel se origina a partir de los descendientes de Jacob, descendiente directo de los patriarcas Abraham y Isaac. El texto también dice que estos descendientes adoraron a Yahvé en el desierto, y recuerdo que también adoraron en el desierto de Oro. Entonces, en el post-exilio, las desventajas político-económicas de los judíos en un contexto de dominación eran importantes. Los repatriados tenían en mente la restauración de la gloria de Israel, pero la expectativa se fue perdiendo en la medida que los deportados eran confrontados con la realidad. En ese periodo se produce el edicto de Ciro, que está en Esdras capítulo 6, verso 1 al 12, y hay un cilindro que se encuentra donde hay la narración de la liberación de varios pueblos, concordando con lo que dice el texto bíblico. Sin embargo, en el cilindro no aparece una mención a Israel. Entonces hay un proyecto del pueblo de regreso al exilio que era centrar toda la vida de la nación en torno al templo y en la obediencia de él. Hay otros aspectos que no voy a tocar por cuestiones de tiempo, y quiero decir lo siguiente. A ver, los judíos de esa época no tienen fuerza política para realizar el imperialismo sobre las naciones extranjeras según los moldes de Persia. Entre tanto, realizan otro tipo de imperialismo, el imperialismo teológico. El terrorismo ejercido por el dogma, aquel que juega en la periferia, el cual es diferente y que no corresponde a sus modelos de pobreza. Los líderes de la época consiguieron arreglar una forma de volver a Yahvé, el Dios libertador del débil y el oprimido, en el Dios de las élites fortalecidas. Transformaron el Dios de toda la tierra en el Yahvé exclusivo del pueblo judío. Hay varios textos en los profetas Amós, Isaías, Miqueas, Jeremías, que van en contra de esta posición, ¿sí? Hay otro texto, por ejemplo, en las narrativas donde encontramos a Agar, a Ismael, que pertenecen a las historias de los orígenes de la nación israelita, nos hace pensar en tradiciones orales muy antiguas que fueron respetadas durante el post-exilio, en cuanto a la Torá estaba siendo cerrada. El círculo sacerdotal ejerce gran influencia en este proceso, y esto nos lleva justamente dentro del proyecto de círculo teológico. Nos interesa aquí la narrativa de Génesis 21, según la cual Agar es expulsada por Abraham por exigencia de su esposa, 14 años después de haber dado a luz a Ismael. Y esto se relaciona con lo que dicen los textos de Esdras y Nehemías de expulsar
a las esposas extranjeras que lo han emparentado con este virus. Entonces, parece este texto, una relectura de este texto es precisamente protestar por esa situación. Bien, el motivo aglutinante de las poblaciones es diabetes. Y no hay en principio relaciones hostiles, Israel en sus inicios no tiene relaciones hostiles entre los pre-israelitas y sus vecinos, en contraposición con los relatos bíblicos de una guerra casi continua entre los israelitas y sus vecinos. Ya en las excavaciones hechas no muestran vestigios de armas, fortificaciones ni incendios que puedan compaginar con los relatos bíblicos. Quizá en una etapa posterior, la rivalidad de Israel con los vecinos conflictos, una situación que mantiene la versión de otros dioses, lo cual iba en contravía de las posibilidades de que una historia sea posible y no creo que esto sea verdad. Invenciones tardías pueden apartarse de hechos reales. Así, dioses cananeos como Elión, Shaddai y Sur se fueron identificando progresivamente con Yahvé. El santuario cananeo de Betel, la casa de Betel, se convirtió en uno de los principales santuarios sacros de está en Jeremías 48:13. En ese texto, Camos, que es de Moab, es puesto en igualdad de condiciones por el texto. Siquem, donde el Baal local era conocido como el Baal de la Alianza, verso 24, asimismo Yahvé era adorado en muchas poblaciones cananeas. Las principales fiestas del culto a Yahvé, la Pascua, la de las semanas, la de las tiendas, corresponden con el año agrícola cananeo. De otra parte, en Mesopotamia antigua, los nombres dicen mucho de la religiosidad popular. ¿Verdad? ¿5 minutos? Ok. Bien. Quiero finalizar, creo que había faltado varias cosas por decir sobre esta última etapa. Eh, a ver, posterior a 1967, ya en esta última etapa, las excavaciones han propuesto nuevas teorías sobre el miedo. El monoteísmo excluyente que sobresale en la Biblia no fue el resultado de la política, sino de la cultura. Resultado del encuentro entre grupos intelectuales, teorías, en el exilio o regresando del exilio de las religiones abstractas persas. Este primer monoteísmo se desarrolló por completo con su encuentro con el politeísmo budista. Segundo, la Biblia no es un libro, sino una biblioteca, escrita, revisada y adaptada en el transcurso de 3 siglos, desde finales del siglo IV hasta principios del siglo II. Y por ello debe leerse con una percepción literaria de múltiples capas de naturaleza religiosa y filosófica, o como parábolas teóricas que en ocasiones emplean descripciones cuasi históricas con intenciones pedagógicas dirigidas especialmente a las generaciones futuras, ya que el sistema de castigo divino, cuando el niño penaliza a los descendientes por las revoluciones de sus antepasados. Dice el sumo San, después del libro de la mención del pueblo judío, Israel no puede ser descrito como un estado democrático mientras se considera a sí mismo como el estado del pueblo judío. Israel en vez del órgano que representa a todos los ciudadanos dentro de sus fronteras reconocidos en los territorios ocupados, a principios del siglo XXI, el espíritu de la ley de Israel indica que el objetivo del Estado es servir a los judíos en vez de a los ciudadanos y proporcionar las mejores condiciones para los supuestos descendientes de estos servicios, de este etnos, perdón, en vez de para todos los ciudadanos que viven en él y hablan su lengua. De hecho, cualquiera que venga tenga una madre judía puede tener lo mejor de los dos mundos. Vivir en Londres, en Nueva York, en cualquier parte, con la confianza de que el Estado de Israel es suyo, incluso aunque no enseñen vivir bajo su soberanía. Sin embargo, cualquiera que no posea las montañas judías y que viva en Jaffa, en Nazaret, sentirá que el Estado en el que ha nacido es una persona. Hay muchas gracias.
Pastor Sergio, muchas gracias. Lastimosamente el tiempo no se detiene, pero yo creo que ahora en el tiempo que vamos a dar para preguntas, yo creo que te van a hacer para que profundices en alguno de los temas que no alcanzaste a abarcar. Entonces, continuando con nuestro conversatorio, quiero darle paso al doctor Moisés. Gracias. Voy a ver Ok, si puedo compartir mi pantalla. Sí, claro que aquí sí, doctor está. Moisés. Pero voy a dar unos, mientras te dan el espacio para que puedas compartir, voy a Adelante. presentar quién eres. Entonces, en este momento tenemos al doctor Moisés Israel Medrano. Es de procedencia nicaragüense, es egresado magíster en Ciencias Teológicas de la Universidad Bíblica Latinoamericana en San José de Costa Rica. Es doctor en Filosofía de la Universidad de Ratisbona y eres de confesión religiosa bautista. Es un gusto que estés esta tarde con nosotros y nosotras y pues te cedo el espacio, son las 12:39 y también tienes 20 minutos para hacernos tu exposición. Muchas gracias, doctor Moisés, y bienvenido. Gracias. Eh, pues este es el tema que quiero desarrollar aquí desde una perspectiva eh, antropológico-filosófica, o más bien de la antropología filosófica. Antes de todo, quiero hacerse un deslinde de responsabilidad, por llamarlo de alguna manera. Y es que todo lo que diga aquí, espero no se interprete en sentido antisemita. Creo que ser críticos respecto a las realidades que uno está experimentando en el mundo de hoy es importante. Y ser crítico no significa que uno tenga cierto tipo de sentimientos identitarios contra ciertos grupos. En ese aspecto, entonces, me gustaría decir de que mis reflexiones aquí no es, y llamo también a que tengamos cuidado con eso, no es contra el judaísmo o los judíos como tal, sino contra las acciones del gobierno y ejército de Israel. Dicho eso, me gustaría comenzar y decir que, bueno, la, muchas cosas no podemos preguntar actualmente de la guerra entre Israel y Palestina, si queremos verlo como una guerra de dos. En realidad es una guerra de uno, me parece a mí. Pero de entre todas las preguntas que uno se puede hacer, yo creo que esta es la más importante. ¿Qué comprensión de las relaciones políticas internacionales y del ser humano se descubre en la actual campaña militar de Israel en la franja de Gaza? Creo que esta es una pregunta profundamente antropológica o filosófica antropológica. Y pues yo voy a sostener aquí en mis reflexiones que en esta campaña militar se deja de ver o se deja ver una comprensión del ser humano como un ser humano utilitarista, irracional. Eh, voy a tratar de mostrar que este tipo de visión del ser humano está influenciada por ciertas ideas evolucionistas y ello se expresa finalmente en la forma de un cierto realismo político que rinde culto a la fuerza y desprecia al más débil como insignificante. Voy a proceder entonces primero a decir algo sobre la perspectiva de análisis que, eh, que voy a manejar aquí, que es la antropología filosófica. En segundo lugar, voy a describir la situación en que se desenvuelve el conflicto actualmente. En tercer lugar, voy a esbozar la comprensión política o más bien la comprensión antropológica que se deja ver en la campaña militar de Israel en la Franja de Gaza. Y por último, me voy a referir a las implicaciones políticas, psicológicas del conflicto. Bien, la perspectiva. ¿Qué es la antropología filosófica? Es lo primero que podría preguntarse algunos de los que estamos acá, ¿no? Algunos ya lo sabrán. Pues básicamente es una parte de la filosofía que aborda la pregunta de qué es el ser humano en su naturaleza. Es decir, ¿qué lo diferencia de otras especies animales? ¿Cuál es lo único, lo que hace único al ser humano? La antropología filosófica, sin embargo, necesita de otras ciencias.
En ese sentido, utiliza cualquier otra ciencia, las demás otras ciencias y parte del dato de ellas para después hacer interpretación crítica de ese dato y posteriormente, en un último lugar, dar su propia propuesta de lo que es el ser humano. En ese sentido, es palabra última de la antropología. Eh, la situación. Aquí, describir esta situación implica referirse a todo esto, a los actores que están involucrados, el origen y detonante del conflicto, según lo que alegan las partes, la magnitud del enfrentamiento en términos de pérdidas de vidas humanas y también implica establecer los hechos que son innegables dentro de este conflicto. Voy a referirme a estas cosas en lo que sigue, pero de manera muy, pero muy breve. ¿Quiénes son los actores en este conflicto? Perdón. Eh, pues tenemos, por una parte, ¿no? Palestina y Hamás, el pueblo palestino y Hamás. Tenemos a Israel con una ideología que le sustenta, que es el sionismo. Y tenemos también a la comunidad internacional. Para decir algo sobre Hamás y el pueblo palestino, ¿quién es Hamás? Pues es un movimiento político y también militar que fue formado a finales de la década de los 80, que, con ayuda, por cierto, de los gobiernos israelí y estadounidense. Esto porque, o esta ayuda se debió a que el movimiento de Hamas, como un movimiento de tipo más religioso al comienzo, estaba opuesto a los líderes del momento de la Organización para la Liberación de Palestina, liderada por Joseph Arafat. Se oponían a la secularización del pueblo palestino por parte de este liderazgo. Liderazgo que, por cierto, supuestamente estaba influido por las ideas. Recuerden que estamos en el tiempo de la Guerra Fría, en los años 80. Y en esta época, pues se quiere combatir al comunismo supuestamente, y en ese sentido Estados Unidos e Israel se vieron dispuestos a apoyar la formación y la consolidación de este grupo palestino Hamas, algo como ocurre ah, en tiempos más recientes con los talibanes en Afganistán. Pues bien, eh, el pueblo palestino existió desde siempre en el territorio que actualmente está en disputa. Y fue, sin embargo, durante o un poco después de la Primera Guerra Mundial que la entonces, digamos, Naciones Unidas, en realidad se llamaba la Liga de las Naciones, decidió dar el control del territorio palestino a Gran Bretaña. Recuerden de que en esa época Palestina pertenecía, o antes de la Primera Guerra Mundial, Palestina pertenecía al Imperio Otomano. Y entonces, cuando se da la Primera Guerra Mundial y termina, entonces el Imperio Otomano pierde territorio y es aquí que Palestina queda, digamos, bajo el control de los ganadores de la guerra en ese momento. Y fue la Liga de las Naciones un resultado de sí, de esa disputa, y fue la que decide entonces ceder el control del territorio palestino a Gran Bretaña. Y Gran Bretaña decidió crear un hogar-nación para los judíos, que el sionismo tomó a bien. Sin embargo, fue hasta 1947 cuando las Naciones Unidas decide partir, ya ahora como Naciones Unidas, la actual Naciones Unidas, tal como la conocemos, decide partir la tierra palestina en dos estados, uno israelí y otro palestino. De Israel y el sionismo no voy a hablar mucho. De alguna manera Sergio ya habló sobre él, pero un poco tal vez sobre la comunidad internacional. Aquí por comunidad internacional, pues entiendo aquellos actores externos que están involucrados de modo, digámoslo así, indirecto en el conflicto, pero que tienen un rol importante en él. Me refiero a las naciones árabes del Medio Oriente, a naciones como Estados Unidos, el grupo de países denominados Unión Europea,
y a organizaciones como las Naciones Unidas y otras organizaciones de derechos humanos. Estas son para mí la comunidad internacional. Puede afirmarse que Estados Unidos y de modo oficial la Unión Europea son los más cercanos a la postura israelí en el conflicto actual, mientras que las Naciones Unidas, los países árabes, Rusia y China y otros son más cercanos a las narrativas palestinas. ¿Y cómo entiende actualmente o cómo desde la perspectiva israelí se entiende el conflicto? ¿Cuál es, según la perspectiva israelí, cuál es la raíz y cuál es el detonante? Pues ya sabemos, ¿no? Según el gobierno de Israel, pues el detonante fue el ataque del grupo Hamas del 7 de octubre. Y la raíz de todo eso, el ataque en sí, se debe a un cierto antisemitismo y también a la influencia de Irán y Rusia. Y esto porque, según la perspectiva israelí, Rusia y Irán estaban decididos a impedir que Israel se acercara a los pueblos árabes como ya estaba de hecho sucediendo. De todo esto, sin embargo, no da ninguna prueba el gobierno de Israel de esta influencia y bueno, de cualquier otra cuestión que esté allí supuestamente conspirativa detrás de ello. Desde la perspectiva palestina, pues el pueblo, sí, desde la perspectiva del pueblo palestina, el detonante no es lo del 7 de octubre, sino que es ya la ocupación del territorio palestino desde el año 1947, que ahí empezó todo. Y la raíz fue precisamente la partición después de la Segunda Guerra Mundial del territorio palestino por parte de Occidente. La magnitud del conflicto en términos de vidas humanas. Aquí están los datos. Según, digamos, el medio Al Jazeera, actualmente Israel tiene casi 1.200 pérdidas de vidas humanas, en Palestina casi 28.000 y en el Banco Oeste ocupado 390 vidas. CNN da unos datos parecidos. Y de todo esto, lo que es innegable es que la guerra de Israel contra Hamas es una guerra asimétrica. Sabemos que Israel no solamente es admirado por algunos por su sofisticada inteligencia, ¿verdad? Eh, o servicios de inteligencia, también por su maquinaria o su industria productora de armas. Así de que en ese sentido, Israel tiene mucho más poder militar y también político, en tanto es respaldado por Estados Unidos y otros actores internacionales que tienen mucho peso político. También esta guerra es indisputable de que es una guerra con un trasfondo histórico. Eh, Interprétese como se interprete lo del 7 de octubre, ya existía historia en este conflicto. Y bueno, no es el primer conflicto que hay, aunque este es el de mayor proporciones, ¿no? En términos de pérdidas de vida humana. Otro hecho indisputable es que la guerra está provocando muchas muertes y destrucción, mayormente del lado palestino. Y bueno, en todo esto hay muchos actores, cada uno con sus diferentes perspectivas, narrativas y quizás de fondo, aunque no tenemos muchas pruebas de eso en concreto, por lo menos no las tengo aquí a mano, quizás cada uno con sus intereses. La comprensión antropológica, y aquí entonces es que voy a regresar a mi pregunta. ¿Qué comprensión del ser humano se descubre en la campaña militar israelí en la Franja de Gaza? Eh, Miremos primero el actuar del gobierno de Netanyahu. Primero, esta campaña se ha caracterizado por su exagerada exhibición de fuerza y un uso calculado del poder. Eso sin contar, digamos, la propaganda. Voy a quizás adelantar a la siguiente, solo para indicar de que según
algunos medios como CNN, ya Israel ha lanzado 29.000 bombas y de ese 40 al 45% de ese monto total de bombas lanzadas son bombas no guiadas, es decir, bombas que no son precisas, que no apuntan a objetivos precisos, sino indiscriminados. Eh, Otra cosa de esta campaña, otra característica de esta campaña es que menosprecia las instituciones internacionales o solo las utiliza a su favor cuando favorecen su narrativa, ¿no? Valga la redundancia. También se basa en la identidad nacional y, bueno, y en el sionismo. Esa es una manera de crear eh, un sentimiento grupal que se basa en la lógica amigo-enemigo, nosotros contra ustedes, ustedes contra nosotros. Y finalmente es un lenguaje discriminante el que se utiliza. Esto es interesante porque en el realismo político, precisamente, las disputas que se dan entre los estados, en este caso no estamos hablando de dos estados, pero sí se puede aplicar un poco. Las disputas entre los estados se resuelven no de manera romántica, idealista, en el sentido de mediante el diálogo o mediante la diplomacia y el uso de instituciones internacionales. En el realismo político gana el que tiene más poder. Y cada estado debe procurar, cuando se involucra en una guerra o entra en conflicto con otro grupo, nación, debe procurar ganarla a costa de lo que sea. Esa es la forma del realismo político. Valga decir que el realismo político es una parte de las relaciones, de la teoría de las relaciones internacionales. Uno de sus exponentes más reconocidos actualmente es John Mearsheimer. Y bueno, esto es característico, digamos, de esa forma de pensar. El realismo político también tiene una comprensión del ser humano egoísta en el sentido que dice, bueno, eh, el ser humano responde primeramente a su sobrevivencia y a sus intereses. Por tal razón, el ser humano forma grupos y debe procurar formar grupos para poder sobrevivir como individuo, pero también frente a otros grupos. Entonces, en ese sentido, dice que el ser humano, el realismo político, dice de que el ser humano, el individuo, para sobrevivir, entonces recurre constantemente a estas identidades grupales. Esto responde a su vez, este realismo político responde a su vez a un cierto tipo de darwinismo. En Darwin ya se decía de que no solo se hablaba de la selección natural de los individuos de una especie, sino de la selección grupal. Los grupos sobreviven y son seleccionados por la naturaleza para sobrevivir y los grupos que están más adaptados y tienen más habilidades para sobrevivir son los que van a ganar. En ese sentido se justifica, digamos, el darwinismo político también, que a mí me parece es parte de la lógica del realismo político. Eh, en ese sentido, la acción militar o la campaña militar actual de Israel considera su accionar como justificada eh, y como un castigo público. Es una ejemplificación de lo que le puede pasar a otros de no o de querer enfrentarse con Israel. Por eso llevan hasta el extremo todo el castigo que están generando en Palestina. Es un desprecio al mismo tiempo de los cuerpos en sí, de las personas que están siendo castigadas, por llamarlo de una manera. Una evidencia de lo que estoy diciendo está aquí en el 5 de septiembre del 2023, en una reunión de Zoom organizada por Mike Evans, es un líder religioso estadounidense. Eh, pues Netanyahu, el primer ministro de Israel, dijo, entre otras cosas, que la fuerza atrae
y la debilidad repele. Nadie quiere paz con el débil. Ustedes pueden ver allí, yo les voy a dar, les voy a pasar la presentación de PowerPoint para que allí puedan verificar los links que están en cada una de las slides. Implicaciones ético-políticas. Pues esta comprensión, esta identidad grupal, también se puede ver a nivel internacional, a nivel de la política global. Es el lenguaje de Occidente contra el resto, este apoyo de Occidente, el Occidente, digamos, entre comillas, desarrollado por Israel, este apoyo que le dan a Israel, es una manera de crear, digamos, divisiones grupales a nivel global. Y esto tiene repercusiones en las relaciones internacionales, porque de alguna manera están queriendo decir o estás conmigo o estás contra mí. Esto a su mismo tiempo nos puede llevar a algunas cuestiones psicopolíticas tiene ciertas implicaciones psicopolíticas a nivel de los individuos y los grupos más débiles. Por una parte, nos puede llevar a habituarnos al castigo de los desobedientes o a callarnos frente al castigo de los desobedientes que generan los que tienen más poder. Por otra parte, aceptación del estado de guerra permanente de los estados. Y por último, aspirar al establecimiento de un orden dirigido por, entre comillas, reglas, aunque establecido por la fuerza. Pues por allí, digamos que voy a quedar. Si alguien quiere conocer un poco más de la cuestión de Palestina, también en la presentación van algunos anexos y allí pueden eh, leer un poco más sobre la cuestión palestina. Bien, eso sería, y tal vez en la conversación podemos expandirnos más. Doctor Moisés, muchísimas gracias. Muy interesante y muy pertinente lo que nos acabas de compartir. Lastimosamente, 20 minutos no alcanza pues, a abarcar pues, un tema tan amplio y pues, que nos interesa a quienes estamos participando de este conversatorio. Muchísimas gracias nuevamente también al pastor Sergio. Y bueno, ahora vamos entonces a pasar con el momento de inquietudes, de interrogantes, de preguntas. Dice el señor Julio Ortega que no se escucha bien, que no se escucha bien. ¿No me escuchan bien a mí o no estaban escuchando bien a alguno de los expositores? ¿Me están escuchando bien? Sí, a ti te escuchamos bien. Al comienzo sí hubo problemas con el sonido del pastor Sergio, pero creo que ya con la exposición de Moisés el sonido está bien y el tuyo también. Perfecto. Muchas gracias, Francisco, por tu comentario. Entonces, bueno, una vez más, damos las gracias a la Casa de la Colombianidad que nos ha facilitado este espacio en Zoom. Muchas gracias al doctor Moisés, al pastor Sergio, y pues quiero entonces invitarles que levanten sus manitos para quienes quieran intervenir, quienes quieran realizar sus preguntas a nuestros expositores. Entonces, damos el espacio, vamos a tener 20 minutos también para realizar sus preguntas. Señor Marco Antonio, bienvenido y adelante si tienes alguna inquietud. Bueno, va a mirar. También en el chat pueden colocar sus preguntas, si de pronto nos animan a encender sus cámaras y a decirlas a viva voz. Entonces también a través del chat pueden colocar sus preguntas. Yo, perdón, es que no tengo la opción de poner la mano, me gustaría hacer un pequeño comentario. Claro que sí, señor Francisco, adelante y bienvenido. Gracias, Buenas bueno. tardes. Buenas tardes, bueno, mi nombre es Francisco Reyes, yo estoy en Bogotá. Quiero primero agradecer a Miley Martínez que tuvo la amabilidad de compartirme el chat. Y de entrada quiero, de verdad, estoy gratamente sorprendido por el nivel de los expositores, los felicito, me parece muy interesante cada una de las exposiciones. Con todo respeto,
quisiera que si nos pueden compartir las dos presentaciones, no sé, por algún medio o algo, o, o a través del WhatsApp, no sé, sería importante. Eh, yo quiero solo un comentario muy corto, aclaro y valoro muchísimo el sentido que esto le dan a esta charla. Me gusta que siendo una comunidad donde priman personas creyentes, cristianas, están con una apertura muy amplia. Yo me siento cómodo, yo no soy creyente, pero me sentí cómodo en la charla y quisiera de pronto hacer dos o tres comentarios muy cortos, estando muy de acuerdo con lo dicho por las dos charlas, ¿no? Las dos presentaciones. Uno, insistir que la palabra antisemita no es sinónimo de antijudaísmo. Eso es importante, hay que insistir en eso. Y el concepto semita es un concepto que, claro, tiene una referencia bíblica, Sem, hijo de Noé, pero en términos sociológicos y antropológicos alude es a un grupo de familias lingüísticas que es propio de los pueblos de esa región, ¿no? Y entonces el hebreo, el arameo, que era la lengua de Jesús, entre otras cosas, el árabe moderno, etcétera, son parte de las lenguas semitas. Bueno, eso es una discusión muy interesante. Entonces, que quizás lo que se puede hacer es lo siguiente, yo puedo ser una persona muy simpatizante y amigo de todos los semitas, por decirlo así, pero uno puede ser antisionista, eso sí. Entonces, el sionismo sí ya es otra cosa que valdría la pena en otra ocasión profundizar sobre el sionismo, sus orígenes. Aquí hubo ya buenas pinceladas. Y el último comentario, y lo hago con todo respeto, es que lo que incluso la expresión los palestinos han habitado desde siempre ese territorio. Aclarar que no es cierto, los territorios, es decir, la humanidad llega a ocupar los territorios y estos territorios en particular hace unos 40, 30.000, 40.000 años en el Neolítico, y lo que tenemos es una serie de pueblos que se van constituyendo y por eso es comprensible y eso me gustó mucho, muchísimo. Y proveniendo de un pastor presbiteriano hallo meritorio, el que efectivamente se reconozca que las creencias religiosas son fueron hubo préstamos religiosos entre todas las culturas de esos pueblos y por eso es posible rastrear rasgos característicos de sus construcciones religiosas. Eso me parece que es el punto de vista sano porque le quita todo carácter dogmático. Y bueno, y concluyo con la frase final que hallé en los dos expositores. Desde luego es penoso, vergonzante, vergonzante para las religiones y para los profetas o los fundadores de esas religiones que a nombre de las religiones se mate. Entonces me parece que es la gran enseñanza y agradezco mucho y espero que me compartan el link de otras actividades y desde Bogotá apoyaré a la gente del Miami y a colombianos del Miami y latinoamericanos como Moisés, que es nicaragüense, y me imagino otras personas. Y sería interesante tener a judíos no sionistas y a judíos sionistas para poder conversar esto con altura, con contundencia, pero con respeto. Muchas gracias. Señor Francisco, muchísimas gracias por su pertinente intervención. Muchas gracias por sus aportes y gracias por apoyar el espacio. También me uno a su petición para que podamos seguir facilitando estos espacios. Creo que los requerimos. El doctor Moisés, dentro de su exposición, mencionaba dentro de la comunidad internacional a los medios de comunicación y creo que los medios de comunicación no están cumpliendo a cabalidad dando la información veraz que es. Entonces creo que estos espacios nos ayudan a hacer esas reflexiones críticas de lo que está sucediendo y que como latinoamericanos, como pertenecientes a la Via Yala, no debemos ser indiferentes a estos temas. Creo que debemos apuntar y hacer incidencia y poder generar y facilitar estos espacios de reflexión. Así que muchas gracias, señor Francisco, por sus comentarios. Y pues invito al resto de participantes a que se animen a lanzar sus comentarios, sus preguntas. Bueno, acá Noelia dice, ¿cómo comprender teoantropológicamente que el sionismo justifique el genocidio
basándose en las interpretaciones de libros sagrados como la Torá y el Talmud. Muchas gracias, Noelia. No sé si el pastor Sergio o el doctor Moisés quieran contestar la pregunta de Noelia. Hola, ¿me escuchan? Está tostada porque se mata las grasas. Sí me gusta de vez en cuando, pero de preferencia por ¿Te ella escuchamos? 5 minutos de intramural, porque después mueren los nutrientes. Vamos con los amigos de TikTok. ¿Me escuchan? Creo que se te escucha muy bajo. No sé si solamente yo que te escucho bajito. ¿Ahora sí? Está un poco bajo, Sí, se te pastor. escucha bajo. ¿Ahora sí? Mejor, ahora sí. Mejoró. Qué pena, pero tengo un espíritu de rebelión aquí en la computadora. Bien, la pregunta, ¿cómo comprender antropológicamente que el sionismo justifique el genocidio basándose en las interpretaciones de libros sagrados como la Torá y el Talmud? Bueno, yo no soy especialista en el Talmud, tampoco especialista en la Torá. Ya vimos que el sionismo es un movimiento, es una ideología, es una forma de concepcionar el Estado de Israel, el Estado judío, como ya lo mencionamos. Y entonces, desde esa perspectiva, si vemos en los textos, como yo lo dije en algunas partes, hay corrientes dentro del texto que insisten en una visión única, de un Dios único, un Dios exclusivo, un Dios que escoge a un grupo de personas. Es una lectura que hacen quienes escriben el texto, quienes modifican el texto. Hay acciones bastante cruentas, como las vimos de David, por ejemplo. David en algún momento le lleva a Saúl, le lleva 3.000 prepucios de filisteos, en un acto de decir, aquí estoy yo, aquí somos nosotros. Entonces, dentro del mismo texto hay vertientes que podrían justificar estas acciones, como el texto del título dice que Dios ordena a Saúl acabar con todos los amalecitas y no dejar vivo a nadie. En varios textos que se conocen como textos del terror dentro del texto bíblico parecieran legitimar estas acciones. Pero también hay textos donde, como Isaías 56, donde llama y Amós, donde dice que Dios dice, yo he hecho o he participado de otros éxodos, he acompañado a otros pueblos. El extranjero tiene cabida dentro de la tierra. Al extranjero hay que darle los mismos derechos que a los, digamos, a los locales. Entonces, desde esa perspectiva, depende de qué lado me posicione yo en el texto, depende de qué agenda tenga para, digamos, para en nuestro caso a los predicadores, predicar sobre el texto, pues así uno puede justificar o no. Uno puede justificar a un Dios como fuego consumidor o puede justificar a un Dios lleno de misericordia, Padre y Madre de todos y todas. No sé si eso explica un poco, Noelia. No sé si de pronto Moisés tiene algo adicional. U otra persona. Noelia, ¿te quedó clara la intervención del pastor Sergio? No sé si tengas alguna otra pregunta. Nos gustaría escucharte. Muchas gracias, buenas tardes. Sí, eh, eh, básicamente es como, digamos, a nosotros, yo creo que las mujeres del planeta, como lo decía de Moisés, o sea, o nos silencia ese genocidio o nos lleva a la indiferencia. Y en Colombia, pues, eh, ha habido una cierta movilización, pero no ha sido tan contundente, ha habido más bien un silenciamiento, o sea, los movimientos sociales no se han volcado como se esperaba, y populares a exigir en las calles que se pare el genocidio, el infanticidio. Entonces, a nosotras realmente eso nos toca en el alma, porque vemos ese ensañamiento del Estado de Israel contra las niñas y los niños de Palestina, contra las mujeres, y bueno, tratamos como de entender
O sea que además de eso, de aleccionar a toda la humanidad, de sembrar ese terror a nivel planetario, de lo que son capaces de hacer estas personas llenas de odio y ambición, es también la respuesta, ¿no?, de la humanidad, y la comunidad internacional nos hemos dado cuenta que ha estado incluso financiando ese genocidio, que están matando no solamente con bombas, sino de hambre, quitándoles los servicios de agua, de luz. O sea, son escenas de dolor constantes, y si no somos capaces de responder como humanidad en este momento a lo que está sucediendo en Palestina, básicamente es como un punto de quiebre, ¿no? Es un antes y un después también, eh, de Palestina y de lo que está sucediendo con ese pueblo. Gracias. Noelia, muchísimas gracias. Muchas gracias. Y creo que parte de lo que has manifestado es muchos de los sentires de las personas que están en esta tarde acompañando el conversatorio. Muchas gracias por tu pregunta y por tu aporte. Bueno, quisiera invitar a quienes nos están acompañando, si tienen algún comentario, alguna pregunta para hacerle a alguno de nuestros expositores. Bueno, acá dice Yahya Sahira. Muy buenas tardes, Yahya. Dices y preguntas. Solo para comprender una parte desde el Islam. No está permitido matar niños, mujeres, ancianos y personas religiosas, monjes, pastores, sacerdotes. Destruir infraestructuras, matar animales, mutilar cuerpos. Es un comentario que haces. Y tenemos otro comentario que dice, Israel solo se defiende. Bueno, Pastor Sergio, ¿quieres hacer algún comentario con respecto a los comentarios de Yahya? Bien, yo quiero decir, retomar lo que dije en la primera diapositiva. Eh, Todo asesinato en sí es un suicidio. Es decir, va a depender mucho de la forma en que nos entendamos nosotros y nuestra relación con el otro, en cómo nos vamos a comportar. El asunto, y Moisés lo estaba explicando, el asunto de cuando yo tengo el poder, cómo ejerzo ese poder. Un poder con o un poder contra, decía Foucault. Entonces, en ese sentido, el cristianismo, el judaísmo, incluso el islam nace en un contexto de necesidad, y tiene 5 pilares interesantes el islam, donde está, digamos, contenido lo está diciendo Yahya, ¿verdad? Y decir, digamos, como dice la otra persona que tiene unos caracteres hebreos, que Israel solo se defiende, bueno, siempre va a depender desde dónde me paro yo y cuál es mi acercamiento. Pienso que un criterio es la alteridad, es pensar en el otro, de alguna manera, y por supuesto esas dialécticas, esas narrativas de construcción del enemigo interno, es una cosa muy complicada y en Colombia sabemos bastante de eso. Nosotros los cristianos, y cierro con esto, los cristianos, estoy hablando en el sentido de la cristiandad, tenemos que hacer un mea culpa porque históricamente hemos sido en periodos largos y grandes asesinos de muchos pueblos, por supuesto, e incluso nosotros los luteranos, pero no por eso debemos dejar de insistir en o prendemos una luz o maldecimos la oscuridad. Entonces, el asunto es de comprender un poco más quién soy yo con relación a otros. Gracias. Muchas gracias, Pastor Sergio. Bueno, vi que Miley levantó la mano y también Rosalba Patiño. Miley, ¿tienes alguna pregunta, algún comentario? Adelante. Sí, tengo dos preguntas. Me gustaría que Moisés y el pastor Sergio de pronto nos pudieran
aclarar un poco más en qué momento entra a participar la gran cantidad de iglesias del mundo cristianas, católicas, cristianas evangélicas, a tener, pues de pronto ya lo dijeron, pero que por favor nos lo ayuden como a comprender, entran como a tener ese sesgo sionista y olvidan las enseñanzas de Jesús, porque si nos basáramos en Jesús, Jesús nos enseñó fue a que ayudáramos a los extranjeros, a los huérfanos, a las viudas, a que oráramos por nuestros enemigos. Jesús, cierto, tiene un mensaje diferente al del Antiguo Testamento, entonces entendemos que los judíos tengan ese, aunque para ellos también, en el Antiguo Testamento también se les, en Levíticos hay enseñanzas y como nos lo han enseñado ellos en las charlas, donde también hay enseñanzas para ayudar a los extranjeros, pero los olvidaron. Entonces, ¿como en qué momento entran a participar el cristianismo del mundo, por favor, históricamente en esto? Y una segunda pregunta, pues para ellos dos también es, ¿qué podemos hacer eh, para de pronto ayudar a que a esto, a que se pare el fanatismo? Porque en realidad yo lo veo más como un fanatismo de muchas personas o también desconocimiento de muchos, ¿cierto? Que no hacen una mala interpretación de las palabras, del evangelio. Y lo otro es para responderle a la persona que dice que Israel, que desde mi ignorancia, perdón, le respondo, que Israel solo se defiende. Yo pienso que si alguien entra a mi casa y me atacan, me matan, ¿cierto? Obvio, mi familia, alguien que esté vivo está en su derecho de defenderse y responderle de la misma manera en el lugar de los hechos, donde ocurrió, o de pronto salir corriendo y si lo logro coger y ya de pronto defenderme, ¿cierto? Hablando humanamente. Pero si yo ya voy y me meto al barrio donde esas personas vinieron a atacarme, o voy a la ciudad donde esas personas y ataco civiles, eso ya no es defensa. Para mí, me perdonan en mi ignorancia, para mí eso es venganza. Pues eso yo no, esa es la parte que yo no entiendo. Muchas gracias. Me gustaría decir algo sobre eso. ¿Puedo? Claro que sí, hasta Moisés. Tiene la palabra. Sí, voy a referirme a esto que estaba diciendo Maile ahorita y después algunas otras cosas que se preguntaron anteriormente. Este, eso de que Israel se defiende es una lógica que también se puede aplicar en sentido inverso. Eh, si Israel, o no Israel como pueblo, sino el Estado, el ejército de Israel, lo que en su campaña actual lo que están haciendo es defender al pueblo de Israel, pues podríamos también usar la misma lógica para decir, bueno, lo que ha hecho Hamas o lo que ha hecho el pueblo palestino, incluso con tirar piedra a los soldados israelíes, es también defenderse a sí mismos. Es decir, la lógica de la defensa podría aplicarse a los dos lados. En ese sentido, sería tan legítimo, no es que lo justifique, lo que hizo Hamas, sobre todo de atacar a gente civil, si eso es así, pues eso es condenable, no lo justifico. Sin embargo, si aplicamos la misma lógica, pues podríamos decir de que la respuesta de Hamas eh, pues responde a la cuestión de la sobrevivencia del propio grupo palestino. Es la misma lógica. En ese sentido, entonces, para mí es inválida esa lógica de que Israel solo se defiende. Ahora, hay que diferenciar defensa como decía Miley, venganza, porque la magnitud de lo que está generando la actual campaña militar israelí en Palestina, en Gaza, no se corresponde, no es proporcional, digamos, a lo que sucedió en el 7 de octubre. Y ni siquiera han podido, digamos, dar con el grupo Hamas, que es al que supuestamente están buscando, y cada vez más desplazan a gente y la mayoría de muertos que hay en esta actual campaña han sido niños y mujeres. Entonces, para mí, bueno, no se justifica eso de la defensa. La defensa es una cuestión que todos practicamos para sobrevivir. Y siempre la defensa se da de parte de los más débiles hacia los más fuertes. Bueno,
eso podría ser discutible, pero en la experiencia histórica eso se podría demostrar fácilmente. Detrás de esto, como yo decía en mi exposición, está siempre la pregunta antropológica y eso que decía Noelia sobre la teoantropología o eso que preguntaba ella, pero también ese cuestionamiento que hacía Miley sobre el apoyo cristiano pues, a la actual campaña israelí. Yo diría lo siguiente. Primero, el apoyo cristiano es el apoyo de un sector del cristianismo, no es de todo el cristianismo, ¿verdad? Es un cristianismo que vive, diría yo, eh, sí, un tipo de cristianismo que fundamenta sus ideas en una forma de comprender a Dios, y esto valga apuntarlo desde ahorita. Detrás de todo esto está una forma de concebir a Dios. La agresión de niños y mujeres, el asesinato de personas inocentes, finalmente en este conflicto nos debe llevar a la pregunta, bueno, ¿qué imagen de Dios tengo yo en todo esto? Y esa es la preocupación quizás de fondo de Miley y también de Noelia. ¿Qué tipo de Dios es el que concebimos? El cristianismo, ese sector del cristianismo muy agresivo, que tiene su mayor expresión en lo que pasó en el Holocausto, en Alemania, en la Segunda Guerra Mundial, ese sector del cristianismo concibe un Dios que finalmente es un Dios también agresivo. Es un Dios que, bueno, los teólogos del momento, en su mayoría, no todos, pero los teólogos del momento, los alemanes, justificaban el actuar del nazismo con una cierta comprensión del mal. Bueno, Dios ha creado todo, esa era la lógica, ¿no? Incluyendo el mal, y el mal tiene su utilidad y para algo sirve. Más o menos por allí venían las reflexiones y bueno, hay muchas cosas detrás de todo eso que tiene que ver con cuestiones antropológicas, ontológicas, éticas y qué sé yo, que no se pueden tratar aquí, pero que definitivamente nos ponen entre la pregunta de ¿a qué Dios sirvo yo o qué imagen de Dios tengo yo y cómo expreso yo mis comprensiones de Dios en la práctica? Eso ya nos conduce a la ética, ¿verdad? O a la ética cristiana. El cristianismo, como decía también, tiene muchas vertientes y lastimosamente una expresión muy buena, en mi opinión, quizás ustedes no lo comparten, pero una expresión muy buena del cristianismo en términos teológicos se dio en la teología de la liberación. Porque la teología de la liberación no es cierto que propugnaba el comunismo y, bueno, lo que se ha dicho mucho, sino de que propugnaba la imagen de un Dios de amor y una ética de la solidaridad para con el prójimo. Eso en muchas tendencias del cristianismo moderno, que surgió allá en el siglo XVI, digámoslo así, bueno, era diferente. Sí, no voy a entrar en más detalles, pero quería comentar eso. Voy a hacer un pequeño comentario también. Bueno, yo quería comentarles, ya nos pasamos del límite del tiempo de las Ujú. preguntas, entonces ya pues nos quedan unos últimos 20 minutos para hacer el cierre, hacer las conclusiones, entonces quería pues comentarles porque tenemos que cumplir con el tiempo, porque el espacio no lo facilita la Casa de la Colombianidad, entonces para Mónica, que podamos... perdóname, pero Juan David nos podría prestar más el espacio. Juan, ¿tú qué dices? ¿Cuánto tiempo más podríamos? El aporte de Francisco yo sé que es muy importante. Claro que sí. En términos de técnicos, tenemos un ilimitado, entonces ese no es problema. Perfecto, entonces, ¿Quieren? ¿podemos No, extendernos Francisco, unos minuticos más? Sí, bueno, si ustedes me permiten. Claro que sí, señor Francisco. Le Sí, escuchamos. mire, primero volviendo a agradecer y felicito el tono y efectivamente, claro, se trata de un problema controversial y hay una persona que tiene, por supuesto, por las características como dijo el pastor, de ser judío y entonces bienvenidos sus aportes. Yo creo que se puede dar una discusión más adelante, pero señalaría dos cosas. Creo que el derecho de la defensa nadie lo discute.
claro. Y lo que habría que discutir es si en el derecho a la defensa, y me parece muy clara la intervención de Miley, si en el derecho al ejercer mi defensa, yo cometo crímenes de guerra, violo los derechos humanos o el derecho internacional humanitario. Yo no soy amigo de emplear la palabra terrorismo, me parece que es una categoría muy pobre. Yo hablo directamente de eso, las violaciones al derecho de guerra, al derecho internacional humanitario y derechos humanos. Yo creo que jamás hizo eso en parte el 7 de diciembre, de octubre, nadie lo niega. También es cierto que jamás atacó objetivos que en la lógica de la guerra son lícitos. Atacó instalaciones militares israelíes y tomó prisioneros a soldados israelíes y otros los mató. De la misma manera que las fuerzas israelíes en la respuesta creo que mataron más o menos a los 1.000 atacantes de Hamas que entraron al sur de Israel. Eso está bien en la lógica de la guerra, así a uno no le guste o no. Lo que está en discusión es el tratamiento a la población no combatiente judía y las cosas que hizo Hamas, pero Hamas no hizo solamente eso, hizo varias cosas. Pero más allá de ese debate, yo lo que sí quiero señalar es el de, si miramos históricamente, el derecho de defensa israel tiene un problema. Nadie discute la posibilidad de que los judíos tengan un Estado. Se puede discutir. El problema es cuando ese Estado se construye en un territorio que ya está habitado y de la intromisión y la creación del Estado de Israel es una agresión. Es más, creo que eso es un error histórico de las Naciones Unidas, haber hecho la partición de Palestina sin haber consultado la opinión del pueblo palestino. Ahora, es bien cierto que los judíos venían huyendo del holocausto, eso es cierto, pero venían de otro continente, prevalidos de que por razones religiosas ese territorio les pertenece por la promesa de un Dios. Un dios, Yahvé Sebaot, que es un dios guerrero, como la mayoría de los dioses tribales y nacionales son dios guerrero. Yo no soy creyente y soy ateo, pero sí reivindico al menos que el mensaje original de Cristo no es el de un dios guerrero. Y el problema es cuando el cristianismo se vuelve la religión oficial del Imperio Romano. Entonces ahí se naturalizó el cristianismo, pero ese es mi problema como yo lo veo como no creyente. Pero para el amigo israelí o judío, o sionista o no sionista, creo que habría que establecer una concatenación de acontecimientos. Es más, voy a decir algo y con esto concluyo para no alargarme. Israel no puede vivir a costa de la agresión sobre los otros porque va a tener una vida miserable. Va a estar siempre amenazado. Eso hay que replantearlo. Debe desaparecer el Estado de Israel como existe y yo creo eso. Yo no creo en la solución de dos estados, es imposible. Creo que la única salida es un estado binacional y birreligioso y multiétnico y plural. Pero seguro que eso no lo aceptarán los israelíes. Pero si yo fuera palestino, y no necesito ser palestino para decir que el Estado de Israel es una injusticia histórica permitida por el orden internacional y solo se apuntala por la fuerza. Y no es cierto que Israel estuviera quieto. Cada minuto de la existencia de Israel es un minuto de usurpación al pueblo palestino. Muchas gracias. Yo me tengo que retirar y feliz día y tarde. Muchísimas gracias. Yo quería darles un anuncio parroquial. Quería agradecer que por favor en el chat nos coloquen sus correos electrónicos y si están de acuerdo sus números de WhatsApp para poderles compartir la presentación del doctor Moisés y del pastor Sergio. Entonces, para todos quienes han estado acompañándonos en esta tarde, les agradezco que por el chat nos dejen sus datos para poderles compartir las temáticas que hemos desarrollado en este transcurso de tarde. Entonces, muchas gracias, no sé, ya pues para concluir, bueno, también hemos estado conversando con Miley, con Juan David, y creo que el pastor Sergio y el doctor Moisés están de acuerdo que el tema es muy amplio y pues en cuestión de hora y media es muy difícil abarcar pues todos los comentarios, todas las inquietudes que están presentes. Creería que sería muy pertinente hacer una segunda parte de este conversatorio. Quisiera preguntarle al doctor Moisés si podemos contar nuevamente con usted en un nuevo espacio, igual con el pastor Sergio, y también con cada uno y cada una de los participantes para nuevamente organizar otro espacio, tener una segunda intervención de la temática. Entonces, no sé, pastor
Sergio, doctor Moisés, si están de acuerdo, si Un nos gusto. podrían acompañar en un nuevo Sí, espacio. sí, no hay problema, conmigo pueden contar para una segunda etapa. Un gusto. Muchísimas Ah, gracias. Mónica, también me gustaría decir que aquí hay una persona que tiene bastante conocimiento hasta donde he escuchado sobre el tema del judaísmo y es el compañero Marlon Reyes. Sí, es el Marlon Reyes que conozco. Perfecto, entonces Marlon, te extienden la invitación si te puedes unir a este espacio para tener un segundo conversatorio, una segunda parte. Y pues muchísimas gracias. No sé, doctor Moisés, si quisieras cerrar con alguna conclusión. De igual forma, el pastor Sergio, y ya pues darles las gracias a cada uno de ustedes, también a Juan David por haber facilitado el espacio de la Casa de la Colombianidad. A Miley, muchas gracias por facilitar este espacio que creo que lo requerimos. Creo que esos espacios nos ayudan a la reflexión y pues a tener un pensamiento más crítico con respecto a un conflicto que ya lleva 4 meses y que no podemos permanecer indiferentes o como si esto no nos competiera. Sí, brevemente, entonces, solamente decir que yo creo que es importante que todas estas reflexiones siempre se hagan de una manera dialéctica, es decir, pensando en las relaciones entre lo que pasa a nivel nacional en un país con lo que está pasando a nivel global. Lo que pasa en Medio Oriente actualmente entre Israel y Palestina no es algo que se da fuera del contexto global y de los intereses que están, digamos, en conflicto a nivel internacional. Eso está enmarcado dentro de eso y lo que está ocurriendo al pueblo palestino debe recordarnos un poco a lo que hacía el Imperio Romano en tiempos de Jesús o a lo que hizo el Imperio Romano a Jesús mismo, castigarlo y exponerlo al público. Y aquel que no obedezca va a seguir con la misma suerte de Jesús, crucificado y maltratado de la manera que fue. Entonces, en ese sentido, el pueblo palestino es un pueblo crucificado. Y esa es la lógica actualmente de aquellos que tienen interés de imponer un orden único en el mundo y que uno deba alinearse a esa perspectiva sin crítica alguna. Bien, yo puedo decir lo siguiente. eh, Hay una cosa muy compleja y es la utilización de la creencia religiosa, de los credos religiosos para fines políticos. Y es una pena que el discurso religioso y todo lo que tenga que ver se mezcle con la política y con el accionar económico. En América Latina podemos entender, por ejemplo, la forma en que las misiones católicas romanas, incluso evangélicas, a partir del siglo pasado, a partir de la conferencia de Edimburgo en 1910 y de Panamá en 1916, tuvieron objetivos políticos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, también en el año 60, más o menos 70, después del informe Rockefeller, decía Rockefeller que la Iglesia Católica Romana ya no estaba siendo eh, una buena aliada en los intereses políticos. Hay un almirante estadounidense, Alfred Mahan, que define la doctrina naval de Estados Unidos, eh, que va acompañada de toda una ideología detrás de conquista, de dominio de América para los americanos, pensando en el destino manifiesto, en la doctrina Monroe, etcétera, etcétera, donde la religión sirve a estos fines. Entonces, Rockefeller decía en su informe que la Iglesia Católica ya no le servía para estos fines a partir del Concilio Vaticano II. Entonces, empieza el apoyo financiero a varias iglesias, a varias misiones evangélicas, lo que genera en muchas iglesias pentecostales y no pentecostales y también iglesias históricas una, permítanme usar esa palabra, una fanatización de esa ideología sionista. Por eso vemos varias iglesias evangélicas con una bandera de la nación, con una bandera del Estado de Israel, y la gente piensa que es todo una sola cosa. Y por eso, desde esa perspectiva, se legitima.
Esto es una cosa que no es nueva. Recordemos que desde la declaración de Balfour se usa esta ideología para justificar y para decir que este Israel, que estas personas que vienen del este de Europa son descendientes de ese Israel bíblico, y son cosas totalmente diferentes. Y un espacio como este lo que pretende es precisamente que las personas tengan elementos de juicio para decir, bueno, esto puede ser así, así. No queremos convencer a nadie, pero sí, como ya se dijo, un respeto al derecho de las otras personas, un derecho a la vida de las otras personas, un concepto claro de Dios. Y como ya se mencionó, efectivamente, la Iglesia Luterana en la Segunda Guerra Mundial mucha tomó partido por el Führer alemán, pero también la Iglesia Luterana, junto con otras, hizo lo que se llamó la Iglesia Confesante. Y esa es una iglesia que estaba optando por la fe. Así como en este momento, en la actualidad, hay iglesias, hay comunidades cristianas, comunidades de creyentes, también musulmanas, que dicen, no, esto no es nuestro mundo. Incluso hay comunidades judías que dicen, no en nuestro mundo. Entonces, vale la pena distanciar estas cosas para no formar, si me perdonan decirlo, un arroz con mango situación. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Moisés, pastor Sergio. Mil gracias a cada uno y cada una de ustedes. Muchas gracias por... ¿Me permiten una palabra, por favor? ¿Me Claro que permiten? sí, Rosalba. Gracias. Bueno, Ok. yo como copresidenta de la Casa de la Colombianidad, quiero decirles que estos temas son supremamente importantes dentro dentro del momento que estamos viviendo, y por eso yo hacía la pregunta de qué de el derecho internacional humanitario. Eso sería parte de una charla que de pronto podríamos organizar, porque me parece muy importante tener esa posibilidad. Otra es que nosotros podríamos abrir el espacio para también atender a gente que piensa diferente a lo que hoy se expuso, y eso es muy importante también, y también pues invitarlos a que estén presentes en esa discusión, en ese debate, como hoy se dio, en una forma respetuosa, y que nosotros estamos aquí abiertos a todas estas posibilidades. Muchas gracias a Meili por darnos esta charla, por brindárnosla, y a los dos conferencistas les agradecemos muchísimo desde la Casa de la Colombianidad. Rosalba, muchísimas gracias. Muy acertado tu comentario. Te pido disculpas porque por cuestión de tiempo no pudimos dar respuesta a otros comentarios. Por eso vamos a tener un segundo espacio. Y mil gracias por abrirnos las puertas de la Casa de la Colombianidad. Muchas gracias, doctor Moisés, pastor Sergio, Juan David, muchísimas gracias a Miley y a cada uno de los que estuvieron participando, a Noelia, a la persona que hizo sus comentarios, que creo que hizo sus comentarios a favor de Israel, y también a Noelia, a todos quienes están acá, a Betty, algunos tienen ese nombre de sus equipos, a la señora Berta, Isabel Cristina, a Johnny Murcia, a Marco Antonio, al señor Francisco, al señor Julio. Muchísimas gracias a Mari, mil gracias por este espacio, entonces para que estén pendientes, para que vuelvan a acompañarnos en la segunda parte, que vamos a estar nuevamente con ustedes. Y gracias a la Casa de la Colombianidad, entonces, que nos va a facilitar el espacio. Y bueno, un feliz resto de tarde. Muchas gracias por el tiempo. Y bueno, lastimosamente el tiempo pasa muy rápido, pero creo que fue muy aceptado este espacio. Y gracias, como decía Miley, por el respeto, porque aunque hayan diferencias, podemos dialogar y podemos entendernos. Muchísimas gracias, de verdad, a cada uno y cada una de ustedes. Mónica, gracias a ti. Saludos, gracias. Lo has hecho súper, gracias. 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 Todo gusto. Muchas gracias, muchas gracias. Saludos desde Gracias, Medellín. buena tarde. Y un feliz resto de tarde. Chao. Chao, bendiciones, feliz fin de semana. Gracias a Muchas todos. gracias, muchas gracias. De verdad, bendiciones también para todos y que Palestina pueda ser libre. Gracias a todos. Buena tarde. Gracias. Estén pendientes de sus correos donde se les compartirá las presentaciones que hoy expusieron.
Muchas gracias a todos y a todas.